Y ahora. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos está mirando desde Facebook de Terapias Yonacana. Hoy vamos a estar con una charla muy interesante que va a dar nuestra amiga Laura Chachtebek, nutricionista, y se trata sobre las emociones y la nutrición. Así que vamos a esperar un par de minutos a que se vayan conectando, compartan esta publicación, reaccionen, comenten para que vaya apareciendo en los algoritmos de Facebook. ¿Está bien? Y ya nos estamos viendo. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla del día de hoy, sábado 29 de agosto. Vamos a hablar sobre las emociones y nutrición con nuestra querida amiga Laura Chachtebek. Hola Laura, ¿cómo estás? Desmuteada, recuerda desmutear. Estamos muteados. Ahí sí, Laura, ¿cómo Ahí estás? sí. Sí, Muy bien, Eric. ¿Tú qué tal? bien, bien, gracias. ¿Qué tal todo en Santiago? Ahí me veo. Ahí te estás viendo, sí. Acuérdate que nos están viendo con 20 segundos de Excelente. desfase, pero ahí estamos. ¿Viste? Ahí está con una pantallita de nutrición, para que se vea bonito y para ir dejando tus datos también para que la gente te conozca. ¿Ya? Bueno, Maravilloso. les presento a Laura, ¿cierto? Nutricionista. Ahí síganla en Nutricionalmente Lau. ¿Es tu Instagram, Laura? ¿Sí?
Exactamente. @nutricionalmente Lau. Eso, ¿ya? Así que, Laura, cuéntanos un poquitito sobre ti, sobre tu trabajo, a qué te dedicas, dónde estás, para que te conozcamos un poquito. ¿Dónde está? Larga historia. Bueno, yo soy nutricionista de formación de la Universidad Mayor. Luego me adentré en un poquito en la medicina china al estudiar auriculoterapia y ahí fue como mi primera apertura de mira, en donde salí un poco de la mirada como ultra cuadrada y ultra academicista de la universidad y me di cuenta de que había otras formas de tratar a las personas, porque a mí no me gusta el término paciente, me gusta más el término acompañado, de tratar a los acompañados más allá del típico tratamiento médico, del típico tratamiento nutricional. Y siempre me llamó muchísimo, muchísimo la atención cómo se relaciona la mente y el estado de ánimo con lo que comemos. Mm, Y ahí yo como buscando formas de relacionar estas cosas y ver qué estudiar, fue que empecé con psiconutrición. Y me especialicé en psiconutrición, hice un diplomado de psiconutrición que acá en Chile se imparte en la Universidad Santo Tomás, con Gloria Yuri, que es una seca del tema, y también siempre muy metida con el ambientalismo, con los animales. También hice una especialización en alimentación plant-based, alimentación basada en plantas, un genial. diplomado. Así que esas han sido un poquito de mis especializaciones, pero específicamente me dedico muy en lo profundo a la psiconutrición, que tiene que ver con el estado de ánimo relacionado con los alimentos, la relación con el cuerpo, la relación con los alimentos, la microbiota, cómo también se relaciona lo transgeneracional en cuanto a lo que comemos hoy en día. Y todas esas cosas que uno va desenredando cada vez que se va metiendo en un mundo individual que es cada acompañado. Uy, qué buena. ¿Tienes hartas especializaciones entonces? Y Bacán, sí, y uno bacán. siempre quiere más, Qué más y más. bueno, qué bueno. Em, Lau, cuéntanos, bueno, tú siempre compartes consejos en Nutricionalmente Lau de productos que a ti te gustan, Mm, ¿cierto? Estás compartiendo sí, siempre información para que la gente te siga y siga conociendo tu trabajo. Ya estamos pasando el dato. Cuéntanos cómo influye la nutrición, cómo nos alimentamos en nuestras emociones y en nuestro estado psicológico, sobre todo en estos tiempos de pandemia. ay, sí, bueno, es un temazo. Es un temazo porque la alimentación está ligado a nuestro inconsciente. Mm, En general, nosotros creemos que tenemos el control absoluto de la elección de los alimentos y no es así, para nada. Para nada, para nada, para nada. Estamos muy equivocados. La alimentación se liga directamente a etapas, a momentos, instancias pequeñas de nuestra vida, en la cual nos sentimos bien, nos sentimos acompañados, nos sentimos protegidos, sentimos felicidad o al mismo tiempo pena. mm, En general siempre hay recuerdos, emociones y sensaciones que podemos traer al presente a través de los alimentos. Yo siempre les digo a mis acompañados que tengan en cuenta que las emociones no tienen ni tiempo ni espacio. Es decir, cada vez que yo recuerdo algo que me sucedió, un suceso particular en mi vida, para mi inconsciente es como si yo lo estuviera viviendo ahora, ujú. en el momento presente. Por lo tanto, todas las hormonas, los neurotransmisores que se liberaron en ese momento, los vuelvo a liberar. Es por eso que si lo relacionamos con el diario vivir, con el estrés, con el tipo de vida occidental, no es bueno esto de darle vueltas a los problemas y revivir la escena y la reunión mental y cómo lo hice y cómo lo podría haber hecho y pucha, no le dije esto, porque en el momento lo sigues repitiendo, Ujú. sigues liberando esos mismos estresores todo el tiempo.
Entonces, con los alimentos se puede lograr algo parecido. Es por eso que es tan importante ser consciente de qué como, cuando como. Esa es la frase típica, la frase célebre. Porque cuando como, generalmente, o sea, cuando como un alimento de confort, cuando como algo rico que me da determinada sensación de satisfacción, de placer, es un Ujú. alimento específico. No es como que pueda obtener esa misma sensación con un brócoli o con un chocolate, por dar un ejemplo X, a lo mejor a alguien le pasa con el brócoli, pero en general no suele suceder porque las recompensas las solemos dar con algo dulce, o Claro, con algo rico, con algo grasoso. Chocolate, pizza completo, día del completo, día de la pizza, los en los dulces. cumpleaños Claro, también, los chocolate, cumpleaños. dulces, etcétera. Pero generalmente es algo súper específico. Todo en el inconsciente es súper específico. Si uno empieza a ahondar, se da cuenta de que, por ejemplo, puede estar relacionado específicamente a lo mejor con un chocolate, no sé, dime tú, Eric, un chocolate que te guste mucho. Hay una marca. Eh, pucha, es que me gustan todos los chocolates a mí, la verdad. Pero debe haber alguno en específico que te guste más que otro o Ajá. que en algún momento en específico te den ganas de consumir. Y ahí es cuando uno tiene que pensar, ok, este chocolate específico de la marca específica, ¿con quién me lo comí la primera vez que me lo comí? Mm, ¿A quién me recuerda? ¿En qué instancias lo comí? Porque generalmente lo que queremos atraer al presente a través de ese alimento es la sensación que yo sentí en ese momento, cuando me claro. lo comí por primera vez. Esa sensación placentera, por lo general. Esa sensación, sí, placentera, o por ejemplo algo que es súper cotidiano en los chilenos, es el tema de la once. Anda a quitarle un chileno a la once. Es un temazo. Cuesta muchísimo el pan a la hora de la tarde reemplazarlo. Ni Mm, siquiera quitarlo, reemplazarlo por otro alimento. Y eso tiene que ver con que la mayoría de los chilenos hemos tenido experiencias en las cuales en cuando somos pequeños, la once significaba unión familiar, hogar, regocijo, terminó una jornada, calor de claro, hogar, sí, po. La reunión abuelita. familiar. La reunión con la abuelita. Claro, la abuelita, no sé, lo que le haya echado tu abuelita al Tienes pan, la forma razón, en cómo lo sí. hacía. Sí, sí, todas esas cosas tienen que ver con las emociones y esa es una sola parte. O sea, podríamos estar horas y horas y horas hablando de todas las relaciones que tienen los alimentos con las emociones. Eso es solo una parte en relación a que todavía no entramos a la parte fisiológica, que ahí ya Ujú. entramos en relación a los aminoácidos, por ejemplo. Las proteínas tienen ciertos aminoácidos y los aminoácidos liberan ciertos neurotransmisores, por ejemplo, el triptófano. El triptófano que está presente en el cacao de alto porcentaje, por supuesto, no en el chocolate blanco, o sea, no en el chocolate de leche, sino en el chocolate de 70%, 80% o en Claro. el cacao en polvo, en las Ujú. legumbres, ¿ya? Por lo tanto, todos estos alimentos nos van a producir satisfacción al producir la liberación de la serotonina, ¿ya? Eso sí, si nos adentramos en un poco más en lo fisiológico y también, por supuesto, el tema. Uy, te me pegaste ahí, no sé si fue mi... Ah, Ah, ahí, ahí sí, ahora estamos de vuelta. Ahí ¿en qué te... quedamos? estabas hablando de la serotonina. Ahí como que Ah, ya, se perfecto. pegó. De las legumbres, Los que el hacen, cacao. perfecto. Ese es el neurotransmisor serotonina. Pero para que pase el aminoácido triptófano al neurotransmisor serotonina, debe participar una bacteria, la microbiota intestinal. Si hay ausencia de estas bacterias o hay una disbiosis intestinal,
Este Ujú. proceso, esta transcripción de triptófano a serotonina no se produce. Por lo tanto, Perfecto. tenemos que tener especial énfasis en cuidar nuestro intestino y en cuidar lo que comemos y en favorecer el crecimiento de la microbiota buena, porque hay bacterias que son más valorables en cuanto a las funciones que hacen a nivel intestinal y otras que producen más bien cosas no tan buenas. Ujú. Y eso como Y así mil más. Qué interesante, Perdón. Lau. O sea, no todo no por comer legumbres y comer cacao inmediatamente se transforma en serotonina. Es lo que entiendo. No, o sea, Ya. obviamente favorece la transcripción al ser consumido, pero además debe haber un Mm, ambiente preparado perfecto. previamente para que esta transcripción se suceda, que tiene que ver con el tipo de bacterias que tenemos en nuestra microbiota intestinal. Y qué es lo que debería hacer una persona, Lau, para poder saber si tiene estas bacterias que favorecen Ah, esta transformación? ¿Se tiene que hacer con un examen o hay algo en, no sé, el aliento, algo que te dé como claves de qué es lo que está pasando en tu estómago o en tu sí, mira, organismo? hay un montón de sintomatologías, pero es sintomatología súper variable, como Mm, todo en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, bueno, y en el mundo de todo en general. Todo es muy individual, todo es cada caso a caso, ¿ya? Todo tiene que ser muy puntual y muy individualizado. Pero en términos generales, cuando hay una disbiosis intestinal, que es el término que se le da a cuando hay más aumento de las bacterias malas y disminución de las bacterias buenas. Es, por ejemplo, el típico, yo me hincho con todo. Me hincho con el mm. agua, me hincho con la lechuga, me hincho con cualquier cosa. La hinchazón, el meteorismo, muchas veces se produce justamente por lo que hablábamos anteriormente, porque no está el ambiente preparado para la digestión de ciertos alimentos, de ciertos productos. Porque recordemos que la microbiota intestinal, las bacterias de nuestro intestino, son las que metabolizan ciertos productos de los alimentos que nuestro sistema digestivo no metaboliza. En el fondo, y de hecho, ellas producen hasta un 10% de las calorías de los alimentos. Es un factor súper importante. ¿Ya? Entonces tenemos meteorismo o hinchazón, tenemos el típico dolor de la zona intestinal. Tenemos también, por ejemplo, distintos tipos de alteraciones como rojeces, porque la alteración de la mucosa gástrica e intestinal es muy parecida a todo el resto de las mucosas. Tenemos microbiota en todo el cuerpo, ya no solo en el intestino. Y Ah, las mucosas funcionan de forma muy similar y tienen que ver con el tipo de microbiota que tenemos en todas partes. Por eso hay algunos productos que son para la cara que vienen con bacterias, con probióticos, porque también tienen que ver con el tipo de bacteria y de protección que tenemos a nivel dérmica, pero eso no se modifica, tú no sacas nada con echarte cosas en la cara, porque vienen directamente de acá. mm, Es decir, todas las mismas bacterias que tienes a nivel intestinal, las tienes en todo el resto de la microbiota. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen rosácea, que tienen dermatitis, las que tienen enfermedades inflamatorias a repetición, las personas que tienen infección urinaria, las personas que tienen vaginitis, las personas que tienen constipación, diarrea o que fluctúan en algunas de las dos cosas, ¿ya? En realidad hay mucha sintomatología que se asocia y que tiene relación con disbiosis intestinal, pero hay que verlo individualmente. ujú. También, por ejemplo, las caries dentales. La alteración de la microbiota bucal, perdón, tiene también directamente que ver con si tengo más o menos caries o si tengo sangrado de encías, ¿ya? Todas esas cosas tienen que ver con el estado de mi microbiota intestinal porque de ahí parte todo. Todas las mucosas, todo el resto de las mucosas de todo el cuerpo se relacionan con mi mucosa intestinal.
Oye, qué interesante. Es totalmente holístico, o sea, to- Sí, todo es que depende todo, de cómo te alimentas. es todo Genial. absolutamente integral. Es por eso Mm, que es tan importante que en la actualidad todos los profesionales, no solo de la salud, sino que todos los profesionales que tienen que ver con atención del ser humano se unan por fin y hagan tratamientos integrales, porque el odontólogo no puede ver solo boca. No claro. puede, ya no puede, actualmente no puede. El odontólogo tiene que preguntarle a la persona, ¿has consumido antibióticos en el último periodo o eres un consumidor crónico de antibióticos? ¿Cómo es tu alimentación? Porque va directamente relacionado con la alimentación. Mm, Y otras cosas que son muy importantes para saber el tipo de microbiota intestinal que tengo es mi historia de vida. ¿A qué me refiero con historia de vida? Me refiero a tipo de parto, si fue parto normal, es decir, por canal vaginal o por cesárea, si recibiste o no lactancia materna y hasta qué edad, si tuviste mascotas, si viviste en casa, si viviste en departamento, si viviste jugando al aire libre, si comías tierra, porque todo tiene que ver con la variedad de bacteria que vas teniendo en tu microbiota. El canal vaginal, por ejemplo, o sea, el parto a través del canal vaginal tiene mucha importancia porque es la colonación, la colonización de bacterias a nivel intestinal. Es por eso que en algunos países actualmente, cuando los partos son por cesárea, ocupan todo lo que, o sea, empapan paños con toda la placenta y se los ponen al bebé para que de cierta forma tengan contacto con la placenta y pueda colonizar su intestino con las mm. bacterias que debería haber obtenido a través del nacimiento por el parto vaginal. Después, cuando hablamos de lactancia materna, la lactancia materna es también un tema súper importante. Esto de que muchas mamás dicen, no, es que mi hijo no está creciendo lo suficiente, o mi leche es muy delgada, o no doy la cantidad suficiente, o X razón. No, por favor, insista, insista, insista hasta que pueda dar pecho de forma adecuada. Hay consultas de lactancia, hay un montón de formas para que logres darle el producto que tu bebé necesita, porque de hecho la lactancia, o sea, la leche que se produce, se modifica dependiendo del requerimiento fisiológico y de instancia de vida que tenga tu bebé. Es decir, si tu bebé está resfriado, tú vas a producir el tipo de defensas en tu leche que tu bebé necesita. Es a ese nivel de especificidad la lactancia materna. Y en cuanto a la microbiota intestinal, es que la leche materna tiene cierto tipo de bacterias que también van a favorecer un adecuado crecimiento de bacterias buenas en la microbiota del bebé. Súper. O sea, los alimentos, estos suplementos alimentarios que ahora siempre que hay distintas marcas, ¿cierto? El NAN y todas esas cosas, jamás van a poder suplir totalmente la necesidad de leche materna, po. Porque si se Oh, va no, adaptando, es un tema súper importante, jamás, jamás, por mucha modificación que haya del tipo de leche, del tipo de proteína, porque además, si nos adentramos en ese tema, podemos hablar del tipo de caseína, de la proteína en leche de vaca, que es súper dañina también, que jamás, nunca se les debería haber dado a los niños, y otras cosas, pero en general jamás, nunca un relleno que se les llama va a poder reemplazar ni en lo más mm, mínimo a la leche materna, jamás. súper importante eso. O sea, hay una ignorancia, bueno, comenzando por el locutor, hay una ignorancia total en cuanto a la alimentación. O sea, influye en absolutamente todo, 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 todo. Sí, Lau, ¿tú sí. nos puedes contar un poquito sobre la leche de vaca? ¿Qué cosa pasa con eso? Porque es Mm, cierto, venimos como de una cultura que ponía en el altar la leche de vaca y hoy en día estamos sabiendo sabemos que todos los productos derivados de la leche de vaca son dañinos. sí, sí, Estaba hecho mira, en la base em, de la pirámide. Bueno, esa sí, pirámide alimentaria que nos enseñaron hay que...
hay que desecharla, ya está desechada. Los Sí, o arroz, los sea, tallarines, todo eso que estaba yo misma, 4 veces, cinco yo veces a la semana, misma. decían. Por lo menos Sí, cuando yo iba en sí. octavo. Harto tiempo atrás. ¿Qué es lo que nos No, produce la pero leche de sí. vaca, Lau? Mira, un montón de cosas. Ya, vamos a partir eh, por la base, lo más simple para que vaya siendo bien didáctico. Bueno, hay distintos tipos de leche, ¿cierto? Está la leche humana, la leche de vaca, la leche de cabra, leche de oveja, leche de burra. Hay distintas sustancias presentes en las leches. Particularmente en la leche de vaca tenemos una sustancia que es la más conocida, que es la lactosa. ¿La Ujú. lactosa qué es? Es el azúcar de la leche de vaca. El azúcar, ¿ya? ¿Y qué pasa con este azúcar? Nuestro cuerpo, nuestro intestino, produce una enzima que digiere la lactosa, que se llama lactasa. La lactasa es nutriente dependiente. ¿Qué quiere decir el término nutriente dependiente? Que nuestro intestino produce la lactasa mientras haya presencia de lactosa. Es decir, si yo dejo de consumir leche, si yo dejo de consumir lactosa, la lactasa se deja de producir. Por Claro. lo tanto, me vuelvo intolerante a la lactosa. Pero eso es normal, es absolutamente normal y está hecho así fisiológicamente y anatómicamente por una razón, porque no necesitamos consumir lactasa toda nuestra vida, si no produciríamos siempre, o sea, perdón, lactosa, si no produciríamos siempre lactasa y jamás seríamos intolerantes a la lactosa, ¿ya? Ese es como el primer concepto en relación al azúcar de la leche, que es la lactosa. Después, tenemos la caseína. La caseína es una proteína de la leche. Está en todas las leches, en la leche de vaca, en la leche de oveja, en la leche de cabra, ¿ya? Pero, ¿qué pasa particularmente en la caseína de la leche de vaca? Tiene una forma química que la hace más difícil de digerir y más inflamatoria que todo el resto de las leches. Por lo tanto, hace que la leche de vaca sea la más difícil de digerir y la más inflamatoria. De hecho, en orden de digestibilidad, la leche de vaca está primero. Eso quiere decir que es la más difícil de digerir. Después viene la de oveja. Después viene la de cabra y después viene la de burra. Es decir, la leche de burra es la más fácil de digerir. Es por eso que también actualmente se están haciendo algunos alimentos para bebés que presentan reflujo con la leche de vaca, justamente porque es la más fácil de digerir. Ujú. Pero en realidad no es necesario hacer estos preparados con leches de vaca, ¿ya? ¿Y qué más pasa con la caseína? La caseína, al ser una proteína tan inflamatoria, genera problemas inflamatorios, como por ejemplo artritis, reumatoides, problemas articulares, rosácea, inflamación en general, es decir, por ejemplo, si tienes colon irritable o tienes alguna inflamación, no sé, en la rodilla, o tienes problemas articulares en la cadera, o tienes cualquier problema inflamatorio en general, Ujú. deberías disminuir el consumo de leche o eliminarlo si puedes, ¿ya? ¿Y cuál es el otro gran error que hemos cometido los nutricionistas? Es que para hacer las cosas más simples matemáticamente cuando hacemos una dieta, porque generalmente las personas acuden a un nutricionista cuando quieren bajar de peso. Claro. Y una de las estrategias nutricionales para bajar de peso es aumentar el consumo de proteína. De hecho, hay un montón de dietas que son súper famosas, que son hiperproteicas. ¿Por qué? Porque el aumento de consumo de proteína genera más sensación de saciedad. Por lo tanto, no te da hambre y por lo tanto comes menos. ¿Y qué pasa con la leche? Que la leche descremada es uno de los pocos alimentos que tú puedes dar más al paciente
y que vas a aumentar solo el aporte de proteína sin pasarte con el aporte de grasa, que no pasa, por ejemplo, con la carne. Si tú das Mm, pollo o pavo, igual te pasas en el aporte de grasa. Es por eso que antes se le decía a las personas, no, coma, coma yogur, tome leche, leche con café, leche descremada, eche la leche a todo lo que usted quiera y cada vez que tenga hambre, tómese una leche descremada. Graso error, porque claro, ahí yo me aseguro de que el paciente a lo mejor baje de peso, pero le puedo causar las tremendas enfermedades inflamatorias a posteriori. mm. Entonces, en general, la idea es que ojalá no consuman más de 2 lácteos diarios. Y si pueden no consumir lácteos de vaca o lácteos en general, mejor aún. La leche sin lactosa, perdón, Lau, ¿sigue teniendo inconvenientes? ¿No sigue generando inconvenientes o esa sí se Sí, podría consumir? Sigue teniendo porque problemas. recuerda que hay dos cosas distintas. Que la lactosa es o sea, el azúcar de la leche. Y la caseína es una proteína de la Mm, leche que está igual ahí, aunque tú saques la lactosa. ¿Ya? ya. Entonces habría que reformar químicamente, que es prácticamente imposible, una leche que no tenga caseína, que es la base de las proteínas de la leche de vaca Claro, y en el y de las fondo no, leches en general. no te daría ningún aporte, entre comillas, porque no tendría las proteínas que necesitas. Claro, claro, claro. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de los pacientes vegetarianos o de los pacientes que ni siquiera tienen por qué necesariamente ser vegetarianos, hay muchos pacientes que son omnívoros, pero que están tratando de hacer una transición o que simplemente quieren dejar de bajar su consumo de productos animales o de carne, sea cual sea su razón, porque hay que respetar todas las razones siempre. Ujú. Eh, y muchas veces cambian el tipo de leche que consumen y empiezan a consumir, por ejemplo, bebida de soya o la bebida que más les guste o la bebida que se adecue a su requerimiento nutricional en ese momento, que es también algo que actualmente está bastante como en boga, que es el término flexitarian o flexitariano o ¿Ya? reducetarian o reducetariano, que el fondo es como seguir siendo omnívoro, pero reducir lo más que puedas conscientemente el consumo de productos animales, Mm, ya sea por impacto ambiental, por salud, por la razón que tú quieras. súper. Vamos a ir viendo las preguntas que están aquí de la gente. Oye, está muy interesante, así que te voy a contactar. Yo creo, yo me puse hace poquito a hacer ejercicio, que no había hecho jamás en la vida, en mis 32 años. Excelente. Y ¿En la alimentación serio? igual quiero irla arreglando, po, porque es todo un tema. Es todo Mm, un tema. Me encantaría de tomar todas solo formas. agua y dejar de lado las bebidas. Pero bueno, ahí te voy a contactar, Lau, para que... Ahí Bueno, hay que acá está tu ver fans de número dónde uno, viene. Roberto. No sé si sigue por ahí, que Ah, ahí dejó unas sonrisas y estaba viéndote también. Pau excelente. Fernán dice que heavy y maravilloso cuando estábamos hablando del tema del embarazo, cuando estabas hablando del tema de la lactancia. Pau Fernán también dice, una vez escuché a un médico que si de guagua tomábamos leche, no era malo tomar ahora. Yo siempre he tomado leche de vaca y solo ahora he desarrollado alergias. ¿Tendrá relación? ¿Hay gente que desarrolla alergias de grande, Lau, a la leche? Sí, no solo a la leche. Tú puedes presentar alergia a cualquier cosa en cualquier momento de tu vida. Tú no naces alérgico a algo. Tú presentas una reacción alérgica. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo reacciona ante un compuesto X, que puede ser cualquier cosa, y lo ve como extraño. Entonces, cada vez que tienes presencia de ese compuesto en tu cuerpo reacciona y lo ataca y se inflama, porque nuestro cuerpo reacciona siempre, ojo, que no es malo inflamarse, es la forma de defensa de nuestro organismo. Nuestro organismo claro. siempre reacciona ante las agresiones con inflamación, ¿ya? Eh, por lo tanto, tú puedes hacerte alérgico a algo en cualquier momento de tu vida. Ahora, de todas formas, cuando tenemos alergia a algún alimento,
hay que poner especial énfasis porque las alergias tienen directa relación justamente con lo que estábamos hablando previamente, que es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal está, están las células intestinales acá. Las células intestinales son las que realizan toda la absorción de nutrientes y hacen que pase al torrente sanguíneo. Y una buena microbiota intestinal que realice toda la función de defensa, que es la mayor función, es la función número 1 de la microbiota intestinal, que realice una adecuada defensa, va a favorecer que no pase ninguna sustancia dañina al torrente sanguíneo. Y muchas veces cuando tenemos malo acá, es decir, la microbiota intestinal, las células intestinales pueden separarse más de lo normal y permitir el paso de ciertas sustancias que antes no pasaban. Y por lo tanto podemos presentar alergias que antes no teníamos, o también expresar algún tipo de enfermedad autoinmune, que es como por ejemplo lo que pasa con la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que tenemos ya tan desastrado todo el intestino que empiezan a pasar sustancias al torrente sanguíneo que no deberían pasar, y ya empieza a haber una hiperreacción defensiva y empezamos a presentar todo este tipo de patologías posteriores. Entonces, si te volviste intolerante o alérgico a algo ahora, puede ser que tenga directa relación con el tipo de calidad de microbiota que tengas en tu intestino. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de términos respiratorios, que nunca fui alérgico a la primavera, por ejemplo, y me volví alérgico a los 40 años, sí, puede ser. Te puedes volver alérgico a algo en cualquier etapa de tu vida. Súper. No sé si había otra pregunta entre medio Sí, ahí mismo. hay una después que pregunta Patricia Muñoz Villarroel si sucede lo mismo con el queso, de cuando estábamos hablando de los De problemas la que traen los caseína. lácteos, claro. Sí, pasa lo mismo con el queso. La diferencia con el queso es que en el proceso de maduración suele tener una menor concentración de lactosa. Por lo tanto, si eres intolerante a la lactosa, puede que el queso no te caiga tan mal como la leche. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el yogur. Como es un producto fermentado y las bacterias fermentan los azúcares, y la lactosa es un azúcar, puede ser que el yogur te caiga menos mal o no te caiga mal en comparación con la leche normal. Ya. ¿Ya? Eso en relación a la lactosa. Y en relación a la caseína, sí. Todos los productos lácteos, sean de la consistencia que sean, sean descremados, sean enteros, sean con lactosa, sin lactosa, todos contienen caseína, por lo tanto, todos son inflamatorios. Y si tú quieres llevar una dieta antiinflamatoria, debes tratar de no consumir lácteos. Súper. Hoy estamos aprendiendo harto hoy día contigo, Lau. Así que sigan a Lau también en su Instagram. Susana Tedeschi Serliani dice: Hola Eric, muchas gracias por la charla de Laura, muy interesante. En mi caso Gracias, soy, Susana. en mi caso soy ovo lacto vegetariana. O sea, Súper. come lácteos y para que la gente sepa. Y huevos, ¿cierto? Y claro, Hace exactamente. muchos años. ¿Qué tipo de vitaminas se recomiendan en general para fortalecer el organismo con esa dieta? Porque igual siento que mi estómago pasa hinchado y quiero dejar los lácteos también. Perfecto. Ahí, Susana, específicamente, tendrías que ver cuál es el causante de tu inflamación y si es una inflamación de estómago nada más, o si es una inflamación intestinal, o si es una inflamación esofágica. Puede ser que a lo mejor estés presentando, por ejemplo, una sensibilidad al gluten, sin ser celíaca, ya que es muy habitual por el tipo de trigo que estamos consumiendo habitualmente. Entonces puede ser que el gluten del trigo te cause hinchazón. Ahora, específicamente hablando en términos de vegetarianismo, si eres ovo-lacto vegetariana, en términos de vitaminas, tienes que encargarte de consumir la cantidad diaria necesaria de proteínas
y de micronutrientes, específicamente también de hierro, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ojalá consumir la cantidad de proteínas específica para tu caso puntual 2 veces al día, es decir, en el almuerzo y en la cena, y acompañarla de verduras siempre de todos los colores posibles, porque cada color tiene un fitoquímico, que es una sustancia específica que tienen las plantas, distinto, y además tiene vitaminas y minerales distintas. Y en el caso de los vegetarianos tenemos que preocuparnos del hierro, porque el hierro que proviene de las plantas tiene una absorción menor que el hierro que proviene de los animales, ¿ya? Por lo tanto, tienes que consumir verduras de color verde intenso diariamente y acompañarlo de vitamina C junto con las verduras de color verde intenso. ¿Por qué? Porque la vitamina C ayuda a favorecer la absorción del hierro de las plantas. Por ejemplo, puedes consumir diariamente ensaladas. En estas ensaladas consumir verduras como espinaca, selga, cale, que son las bien verdes, y comerlas con pimentón, que es uno de los alimentos que contienen más vitamina C, o con jugo de limón, por ejemplo. Y ahí te aseguras de la absorción saludable y óptima del hierro y por supuesto acompañarlo con tus proteínas necesarias de acuerdo a tus requerimientos. Lau, yo me perdí un poquito. Solo en lo último. ¿Mm? Estos alimentos verdes, estas verduras verdes, 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 ¿tienen hierro vegetal? ¿O siempre el hierro vegetal hay que comprarlo? Porque yo cuando tuve mi periodo vegetariano lo compraba en polvo. No, no, ¿Estos es que lo que alimentos pasa tienen? es que hay muchos mitos que vienen de la vieja escuela, de la vieja escuela de medicina y de la vieja escuela de nutrición. Uno de esos mitos era que te tienes que suplementar sí o sí con todos los nutrientes de la vida y jamás vas a poder obtener las proteínas diarias si eres vegetariano. Eso no es así, se sabe que no es así. Lo que pasa es que hay formas químicas en cómo vienen las moléculas que son distintas a cuando vienen en los productos animales y cuando vienen en los productos vegetales. En el caso del hierro, acuérdense siempre del Popeye. Popeye comía espinacas y se volvía súper musculoso y súper fuerte, no porque la espinaca tenga proteína, sino porque tiene mucho hierro. De ahí Mm, viene Popeye y el consumo de espinacas. Entonces siempre acuérdense del hierro, de las verduras de color verde intenso, la espinaca, Popeye. Entonces tengo que comer verduras de color verde intenso que son muy altas en hierro y para favorecer la absorción de ese hierro, tengo que acompañar estas verduras de color verde intenso con vitamina C, como por ejemplo limón, algún cítrico de postre, pimentón, que como les dije es una de las verduras que más contiene vitamina C, incluso más que los cítricos. Así que ojalá el pimentón estuviera diario, siempre, en todas nuestras preparaciones. Pero eso de que no contiene hierro o que no puedes obtener proteínas de los alimentos en base a plantas, es un mito, no, no es así. genial, buenísimo. A ver, oye, es que está de verdad muy... Es que eh, podríamos hablar horas de horas de sí, horas de no, horas. no te pasaste, sabes mucho. Em, ya, yo mientras voy a hacer también algunas preguntas. Yo sé que esto es un mito, pero para que podamos desmitificarlo bien. Porque uno ¿Mm? suele asociar como una alimentación como vegetariana o vegana incluso, como con un aumento en lo que uno gasta, ¿cierto? Porque como que uno asocia que vas al supermercado, obvio, en el supermercado todo más caro, pero están estos productos como veganos y tienen un precio mayor, ¿cierto? Eh, todo lo que necesitamos lo podemos adquirir con productos de un costo razonable, podemos tener una dieta saludable con más o menos el mismo presupuesto que tenemos con la dieta que tenemos actualmente, o no, Lau. O hay cosas que definitivamente hay que desembolsar por otro lado. No, absolutamente se puede, incluso se ahorra bastante, porque la base de la alimentación vegetariana son las legumbres Mm, y la carne y el pollo son caros.
Claro. Pero lo que pasa es que actualmente están de moda y se utilizan mucho los alimentos que son procesados y superprocesados en la alimentación vegetariana. Como por ejemplo, las hamburguesas que son vegetarianas pero que imitan el sabor de la carne. O las salchichas o este trozo de carne que no es carne, que es vegetariano. Productos que en realidad no necesitas consumir y que además son procesados. Mm, Cuando nos referimos al término procesado, nos referimos a un alimento que ha sufrido muchos procesos, o sea, un producto que ha sufrido muchos procesos para existir y que tiene muchos ingredientes, muchas veces muchos aditivos alimentarios que no son para nada saludables y además saborizantes, colorantes, antioxidantes, etcétera. ¿Ya? Y esos, claro, sí, son caros, porque claro. necesitan también un trabajo detrás para poder producir ese alimento. Mm, Entonces, si tú te alimentas en base a alimentos lo más naturales posibles, que por lo demás es lo que plantea la alimentación basada en plantas, porque también están como los chatarrianos, que ok, no consumen productos animales, pero su alimentación es como estos productos procesados, la hamburguesa vegetariana con mm. el pan gigante, las papas fritas, que Papas es fritas todos los como días, súper eso te iba a común, decir. papas fritas todos los días, arroz todos los días, papas todos los días en grandes cantidades, porque piensan que al no consumir proteínas, porque así se consumen, tienen que aumentar el consumo de carbohidratos. Y además utilizan mucho estos productos que tienen un sabor similar a la carne, tratando como de sustituirlo. Pero cuando haces una alimentación basada en plantas, no buscas sustituir el sabor de la carne. Muchas veces sirve para hacer la transición, Mm, en donde igual buscas algo que sepa parecido y te vas acostumbrando hasta que ya logras empezar a consumir los otros alimentos. Pero si haces una alimentación natural, basada en plantas. Cuando digo basada en plantas me refiero a que tu alimentación base sea las legumbres en todas sus formas, que hayan presencia de vegetales y frutas diariamente, en grandes cantidades, en todas tus preparaciones, en donde además consumes carbohidratos de buena calidad, son alimentos que te encuentras en la feria, que mm, le puedes comprar a tu amigo emprendedor, alimentos que encuentras en la vega, alimentos que puedes cultivar tú, aunque incluso tengas un departamento, igual puedes hacer tus pequeños cultivos. Por lo tanto, no es una alimentación cara para nada. claro. En lo que a lo mejor podría ser necesario invertir, pero que es una cantidad mensual de, no sé, máximo a todo dar 20.000 pesos, es la suplementación con vitamina B12, que eso sí es obligatorio, sí o sí. Pero eso vendría siendo como lo único, lo cual habría que invertir. Mm, ya. Sí, pues tienes razón, porque claro, estos productos que imitan a la carne son los que son carísimos. Las hamburguesas, bueno, que hay de todos precios, pero yo he visto salchichas a 8.000 pesos, o sea, precios totalmente... pa- Sí, Ocurre como un fenómeno de... El cuerpo se va habituando, Lau, a dejar de lado como esos sabores a medida que te vas alimentando de forma distinta, como que te deja de pedir ese tipo de sabores, no sé cómo decirlo. sí, sí, absolutamente. Pasa actualmente que, vamos a pasar a un tema súper polémico, de industria alimentaria. Y también vamos a pasar al término de alimentos de confort. La industria alimentaria nosotros tenemos que verla siempre como una industria que busca ganar lo más posible gastando lo menos posible, ¿ya? Y en esto, la industria alimentaria crea alimentos que están específicamente formulados para crear adicción. Es Mm, así. Hay especialistas dedicados a formular alimentos y productos que producen adicción en el consumidor. Y ellos lo saben, no es que haya sucedido así como al azar, así como, oh, creé esto y esto es adictivo. No, no es así.
¿Cuáles son los alimentos de confort? Los alimentos de confort reúnen varias características, pero en general suelen ser los que tienen alta concentración de sodio o de sal, alta concentración de azúcares, alta concentración de grasas. Y si tienen, ¡ay! Que haga crunch, que haga crunch. Y si Ya. tienen todas las características juntas, más adictivos aún. Por ejemplo, las papas fritas, el maní confitado, las donas, bueno, el chocolate de leche. Todos estos alimentos están específicamente formulados para crear adicción. ¿Y por qué crean adicción? Porque a nivel sensitivo y a nivel cerebral estimulan una cantidad de zonas distintas al mismo tiempo y el cerebro así, psh, y nuestro paladar así, psh, y Una sientes dulce, fiesta. salado, sientes el crunch, sí, una fiesta de sabores, una fiesta de sensaciones en en todo el aparato sensitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan acostumbrados al psh, que cuando tomamos agua o cuando comemos una fruta o una verdura, lo encontramos lo más fome que hay. Sí, sí. Pero eso tiene arreglo. Tal cual como dices tú, se puede disminuir el umbral del sabor, el umbral del dulzor, se puede disminuir el umbral de la sal, así como cuando tú te acostumbras a consumir, a ir bajando la sal. No sé si has hecho ese experimento alguna vez, o el azúcar, o el endulzante. No, no Que lo he vas, por hecho, ejemplo, pero antes le echabas, no sé, 15 gotitas de endulzante a algo, y después le echaste 14, y después 13 y 12. Te vas acostumbrando a disminuir el umbral de ese sabor. Y lo mismo pasa cuando tienes una alimentación natural. De hecho, llega a ser tanto así que tú puedes morder algo y te vas a dar cuenta de los ingredientes que tiene, si tiene sal, si tiene azúcar, qué aliños tiene, y vas ahí haciendo tu paladar mucho más específico a todos los sabores, y cuando vuelvas a probar, por ejemplo, no sé, yo creo que a mí me pasaría con las bebidas. Yo hace años que no tomo bebidas y cuando tomo es una cosa que es así como, porque es tan dulce y tiene esos sabores que uno no sabe qué es, que de verdad te produce rechazo. mm, Y sí, es así, sucede. Así que mientras más natural comas, mientras menos aditivos le agregues, mientras menos sal, menos azúcar, etcétera, más vas a ir sintiendo el sabor genuino de los alimentos y mm. más te van a gustar. Entonces, Lau, ¿tú recomendarías que se hiciera una transición que fuera gradual, ¿cierto? Como que le vamos quitando poco a poco, porque yo creo que es como debe ser un estrés, un shock para el cuerpo, como quitarte algo de la noche a la mañana, ¿no? Sí, de todas Estamos formas. habituados. Al igual que en todos los procesos, Mm, todo tiene que ser gradual, agradable, paulatino, eh, que te guste hacer la transición, no que sea un estrés, porque si es un estrés, si es un esfuerzo, si es algo que te cuesta mucho, al final te va a generar malestar, desagrado, un poco de rabia, pena, se van a mezclar distintas sensaciones, entonces al final lo vas a odiar. Yo claro. tengo mucha gente que fue vegetariana y que actualmente es full carnívora y que jamás volverían a ser vegetarianas porque tuvieron una muy mala experiencia. Al igual que en todo, en la alimentación tú no puedes obligarte a hacer un cambio muy drástico, porque además lo mismo cuando, por ejemplo, alguien llega porque quiere alimentarse saludablemente, vamos haciendo una transición, porque por ejemplo yo no le puedo a una persona que está acostumbrada a desayunar, no sé, marraqueta con mantequilla, queso y salame, yo no le puedo quitar la marraqueta de un día para otro y darle bebida vegetal con chía, linaza y frutos secos de desayuno, porque me lo va a tirar por la cabeza, va a Mm. odiar lo que yo estoy haciendo y no lo va a hacer más. Todo tiene que hacer una transición
y que de a poco vayas incorporando alimentos y que te vaya gustando. Eso es lo más importante del proceso. Claro. Y además que se produce ese fenómeno que decías tú de, me imagino como abstinencia, si le quitas al tiro al cuerpo, porque el azúcar, por lo menos lo que he leído, es como una verdadera droga y todo contiene azúcar, o sea, hasta las cosas saladas tienen azúcar. Mm, La salsa de tomate, todo lo que te puedas imaginar tiene azúcar. Justamente por eso sí, que lo hace adictivo, como una verdadera droga. Porque tal aquí, cual, tal ahora cual. tenemos enfermedades que... Y, Disculpa, sí, dale nomás. perdón, es que está ladrando Murci. No sé si se escucha Murci Sí, sí atrás. se escucha, pero no está molestando. El... Ay, se me fue. Estábamos Bueno, sí, hablando de las adicciones. sí, de las adicciones. Bueno, Mm, todo tiene azúcar, todo tiene azúcar. O sea, uno sí. ¿cómo sucede eso? Porque el cerebro necesita naturalmente azúcar, ¿cierto? No azúcar. Hay que Ya, diferenciar términos. Es que nosotros, los nutricionistas, muchas veces, para simplificar términos, para no hablar de hidratos de carbono simples, de hidratos de carbono refinados, de glucosa, decimos azúcar, ya, porque, porque los carbohidratos, ya sean simples o complejos, cuando hablamos de simples, hablamos, por ejemplo, de la harina blanca. Cuando hablamos de carbohidratos complejos, hablamos de los productos integrales, por ejemplo, de las legumbres. Para hacerlo más simple para el oyente, decimos azúcar, porque cuando tú absorbes un carbohidrato, este carbohidrato se divide y pasa a varias unidades de glucosa, y la glucosa es azúcar, ¿ya? O sea, el azúcar es glucosa en el fondo. Pero no fue una buena idea, porque lo que pasa es que mucha gente confunde que cuando hablamos de azúcar hablamos de carbohidratos, y no es así. El azúcar es el azúcar de mesa. ya. Está el azúcar rubia, el azúcar morena, ¿ya? Entonces, en términos, al diferenciar estos términos, tenemos que aclarar que el cerebro necesita carbohidratos o glucosa, ¿ya? Ya. No necesita azúcar. Y también es importante aclarar que todos los nutrientes pueden ser transformados en nuestro cuerpo en glucosa. Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos pasan por un proceso en el hígado que hace que se transformen en glucosa, ¿ya? Por lo tanto, nuestro cerebro siempre va a obtener glucosa independiente de que consumas carbohidratos o no, ¿ya? Lo que pasa es que el proceso para obtener carbohidratos o azúcar o glucosa de grasas o de proteínas es más difícil que obtenerlo directamente de un hidrato de carbono, ¿ya? Entonces, sí es necesario consumir diariamente hidratos de carbono, pero hidratos de carbono de buena calidad, es decir, Mm. hidratos de carbono integrales que contengan todas sus capas, arroz integral, fideos integral, legumbres. Ojo que también acá entra las frutas. La fructosa también es un carbohidrato que se transforma a glucosa, ¿ya? Es decir, igual lo podemos obtener de variados alimentos, no solo del azúcar directamente o de los carbohidratos directamente. Súper. Ahora sabemos, ya sé que que mi cerebro no necesita el vaso de Coca-Cola en la mañana. No, 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 créeme que no lo Ya, necesita. azúcar no. O sea, podemos totalmente prescindir del azúcar como producto que se pone encima de la mesa, ¿cierto? Absolutamente. Ahora, igual, Eric, ojo, que es súper importante aclarar que todo es individualizado, ¿ya? Mm, Todo va a depender de la persona, de la actividad física que realiza, de si es deportista o no, claro. porque, por ejemplo, para las personas sedentarias o para las personas que estamos muchas horas sentadas, que somos la mayoría, claro, no necesitamos carbohidratos simples, porque se absorben muy rápido al torrente sanguíneo y tenemos un pic de glicemia muy abrupto que no es la idea de tener. Pero, por ejemplo, si tenemos un deportista
que necesita ese azúcar para poder hacer funcionar sus músculos, que necesita un sustrato de rápida absorción, claro, a él sí le sirve. Entonces siempre hay Mm, que, todo depende, todo claro. depende en nutrición. Tenemos que ver caso a caso de forma muy específica. Por eso es importante que después la gente pueda contactarte, ¿cierto? O contactar a su nutricionista para que Sí, vean su caso puntual, porque cada persona es un universo, eso lo decimos acá para exactamente. todos. Nuestra homeópata también nos dice siempre, cada persona es un caso, porque vienes con una historia familiar, vienes con un antecedente, tienes enfermedades o tomas medicamentos. Entonces, no aquí al por mayor meterse a YouTube nomás, ¿cierto, Lau? No, Y comenzar por a favor, no hagan eso. automedicarse. Eh, Por favor, no. a ver, voy a seguir leyendo. Ya. Eh, Patricia Muñoz dice, me dijeron que hacía mal tomar té después del almuerzo. ¿Es cierto? Basta, Patricia. Ah, súper Está un arriba. poquito arriba, sí. Eh, depende, depende. En Depende del términos té. generales, depende del tema. Ya, primero aclaremos eso, que también depende de eso. Hay mucha gente que asocia el término té a cualquier infusión, ya sea infusión de hierba, ya sea infusión de té de la planta, Claro, porque del un té té de es la té. Camellia sinensis, Es una planta, claro. o, claro, o al té de la hojita de naranja o de limón. No, cuando hablamos de té, hablamos de la planta del té, la Camellia sinensis. De esta planta se extrae el té blanco, el té negro y se produce el té rojo y el té verde. ¿Ya? Todos esos tés son de los que hablamos cuando hablamos del término té. ¿Ya? ¿Qué pasa con el té, el café, el mate? Tienen taninos, ¿ya? Los taninos son antioxidantes, que como todo en nutrición no es blanco y negro. Los antioxidantes son excelentes, pero no después de almorzar, no después de las comidas principales. ¿Por qué? Los taninos inhiben la absorción del calcio, el hierro y el zinc. Por lo tanto, si eres omnívoro, no debería causarte mayor problema que consumas té después del almuerzo, porque no pasa a ser un nutriente crítico en tu caso. Pero si eres vegetariano o vegano, la idea es que no consumas té, café o mate después del almuerzo o después de la cena, después de las comidas principales, porque vas a inhibir la absorción del calcio, el hierro y el zinc, y obviamente no queremos eso. Ahora, también se aplica para un omnívoro que tenga anemia o que tenga déficit de hierro. Ya no es solo en el caso de los vegetarianos. Si tienes algún tipo de patología del cual haya déficit de hierro, la idea es que no consumas el té, el café o el mate inmediatamente después de las comidas principales. Súper. Ya, entonces ahí está la respuesta de Patricia Muñoz. Tere dice, Tere Mosquera nos escribe, siempre se ha dicho que los vegetarianos tenemos carencia de vitamina B12. Ah, lo mencionaste ya. Porque provienen Ujú. principalmente de lo animal. Pero ahí están estos Temazo. suplementos, están los suplementos de B12. Sí, ahí les voy a explicar un poquito, esto es súper importante. La B12 no proviene de lo animal. La B12 la producen, adivina quién, Los o sea, microbios. quiénes, ¿Los microbios? las Las bacterias. bacterias. Exactamente. La B12 la producen las bacterias y las producen las bacterias de la tierra. Es por eso que una vaca consume vitamina B12 cuando come tierra al comer pasto. Mm, Actualmente, como las vacas se alimentan de soya, que en el fondo les dan la soya sin que ellas coman pasto, a las vacas le inyectan la B12. Y mm. adivina de dónde viene la B12 que les inyectan. De la cochinilla, de los chanchitos de tierra. Oh, Entonces, lo que pasa, de hecho, hay muchos omnívoros que también tienen déficit de vitamina B12 y muchas veces tiene que ver con su propia microbiota.
Es súper curioso eso también. Mm, Entonces, sí, es importante que las personas que son vegetarianas o veganas se suplementen sí o sí, porque es el único nutriente que no se puede obtener a través de la alimentación vegetariana. súper. El... De hecho, yo una vez creo que leí en este periodo super mini que yo tuve vegetariano. eh, Mm, de hecho, fue, voy a confesarlo, fue porque ¿qué comencé pasó? a pololear con Confieso. una persona vegana. Ah, Entonces yo me volví ya. vegano por amor. Y después ya volvimos los dos a la carne. Yo leí que, de hecho, muchos pollos ya no, o sea, las carnes ya no te aportaban la cantidad de B12 que necesitabas porque muchos de No, ellos no ni siquiera estaban inyectados con B12, po. no, Así que de no, pronto sí la carne ni te es un aporta tremendo tema. lo que se supone que te tendría que Mm, aportar. Lau, sí, en el tema del perdón, B... perdón. Sí, dime, Que cuéntanos. con eso quería agregar un tema más que tiene relación con esto. También tiene que ver con la sobreexplotación de la tierra. Ella me pasó un tema un poco más ambientalista, pero hay que tocarlo. Mm, Cuando sobreexplotamos una tierra tanto que cultivamos y cultivamos y cultivamos, y en el fondo no dejamos que se vuelva a renovar con micronutrientes, con minerales, en general todo lo que producimos, ya sea vegetal o animal, va a tener mucho menor concentración de nutrientes que lo que era antiguamente. Pero específicamente en los animales se produce por esto, porque primero no son criados libremente, sino que les dan granos ahí en un espacio muy reducido, no tienen ningún tipo de contacto con la tierra, con las plantas, claro. entonces, claro, no tienen nula cantidad de nutrientes. Ujú. Hay distintos formatos de vitamina B12 cuando uno la compra. Sí, Y escuché alguna vez que tenían distintas como calidades o que algunas servían y otras no servían. ¿Es tan así? sí, así es. Primero, Eric, tengo que aclarar que siempre cuando uno prescribe un suplemento, ya sea vitamina B12 o vitamina D3, que también está muy en boga actualmente, debes hacerte un examen de sangre previo, un examen donde se solicite eh, vitamina B12 en sangre, vitamina D3 en sangre. ¿Por qué? Porque todas las suplementaciones se dan dependiendo del caso, ¿ya? Es decir, yo necesito saber cuánto tiene esta persona previamente de vitamina B12 para saber cuánto tiene que consumir, porque puede ser que haya que, en el fondo, como recuperar porque la B12 se deposita en el hígado, ¿ya? Y dura aproximadamente 5 años, 7 años, o sea, tienes que haber sido vegetariano mucho tiempo sin haberte suplementado o tener una alimentación muy mala previamente para tener como bajos depósitos, pero de todas formas es necesario hacerse el examen antes de prescribir, ¿ya? Ya. Eso como primero, muy importante. Y según eso es también que uno ve qué tipo de suplemento le da, porque por ejemplo está la B12 inyectable, que sí, es el mejor mecanismo porque es la mejor forma de absorción, de disponibilidad, ¿ya? Ya. La intramuscular. Se utiliza también la suplementación oral diaria, que también es una buena forma, pero de todas formas no es la mejor. No obtienes toda la absorción de lo que viene en esa vitamina, ¿ya? Ujú. Pero las que son inyectables se dan algunas semanalmente, algunas mensualmente, algunas se inyectan por varias semanas, pero eso todo depende de con cuánto venga la persona a la cual yo voy a atender. Mm. Entonces hay que hacerse sí o sí un examen previo de sangre para ver los niveles de B12. Ahora, actualmente yo entiendo que no está Claro, no podemos ir las a médico condiciones, para... claro. Entonces, de todas formas, si estás comenzando a hacer una transición o estás comenzando a adentrarte en el mundo del vegetarianismo, suplementate. Suplementate con las dosis diarias típicas, las estandarizadas, que generalmente son por vía oral. Y luego ya puedes hacerte el examen para ver si eventualmente podrías necesitar inyección
o sí puedes mantenerlo a través de inyección de vitamina B12, que de todas formas es la mejor forma. Ujú. La carencia de B12, ¿cómo la podemos sentir en el Evidenciar, cuerpo, evidenciar en el cuerpo? No se puede. no, o sea, Son muy distintas las cuando formas. son, cuando son deficiencias muy severas y a largo plazo, la deficiencia de vitamina B12 genera impacto a nivel nervioso. Estamos hablando de demencia senil, ¿ya? Estamos hablando de aumentos de, por ejemplo, de capacidad, o sea, disminución de capacidad cognitiva, el lentecimiento en cuanto a capacidad cognitiva, pero así como que se pueda ver Es como como a largo fácilmente plazo, o cuando, claro. claro, o cuando tengas una disminución muy leve, no, Mm, no, no hay cómo saber, así como signo clínico físicamente, no tengo cómo saber si alguien tiene deficiencia de vitamina B12. claro. Pero igual por eso es importante entonces hacerse este examen, porque si no, no sabes que tienes esa carencia y a largo plazo te va a generar estos problemas, porque en el fondo son como Sí. irreversibles. Y sobre todo la adultez, porque Mm, cada vez que hablamos de alimentación, o sea, adultez me refiero a adulto mayor, cada vez que hablamos de alimentación también pensamos en que vamos a vivir muchos años, 80 y tantos, incluso 90, por lo tanto, la idea es que lleguemos de la mejor forma posible y no es la idea llegar ni con demencia, ni con Alzheimer, ni postrados, ¿ya? Por lo tanto, es importante una buena alimentación para llegar a ese momento de la vida a lo mejor posible. Y otra forma también es el tipo de anemia. Hay gente que tiene anemia y cree que es anemia por déficit de hierro, pero también puedes presentar por déficit de vitamina B12. ya. Claro, la idea es poder vivir más, pero vivir mejor. Nosotros Claro, nos están exactamente. alargando No la quiero ser, vida, pero vivimos peor, po, o sea. María sí, Isabel pregunta, ¿el tofu es alto en proteínas? sí. De hecho, cuando uno hace una clasificación de proteínas vegetales, el tofu es una de las proteínas vegetales porque el tofu está hecho de proteína de soya, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que está hecho con proteína de soya tiene una alta concentración de proteína. Cuando hablamos de proteínas en alimentación basada en plantas, hablamos de legumbres, sean las que sean, porotos, lentejas, garbanzos, porotos mung, lentejas verdes, lentejas naranjas, todas las legumbres, ¿ya? El tofu, el tempe, el seitán, la proteína de soya. Todas esas, bueno, además del huevo de los que consumen huevos, todas esas caen dentro de la categoría de proteína como tal. Soya es esta típica soya que nosotros vemos, ¿cierto? Y que viene deshidratada o es otro tipo Claro, de... la soya, la carne de soya Ujú. viene del poroto de soya, pero sí, es la típica como Que carne viene, vegetal que ya, encuentras en súper. el súper, esa es la proteína de soya. ¿Y eso tendría como la misma proteína que el tofu o al pasar por este proceso de convertirse en tofu adquiere otras propiedades? Es que son procesos absolutamente distintos, ¿ya? En general, al consumir tofu, necesitamos una cantidad mayor. Bueno, en general la carne de soya igual hay que comer harto, pero sí se necesita una cantidad mayor de consumo tanto de carne de soya como de tofu para obtener lo que consumirías habitualmente de una carne animal. Ya, como por ejemplo la carne vegetal, una porción aproximadamente son 2 cucharadas estando seca. Que si tú le hidratas, porque la carne vegetal hay que remojarla y como Ujú. que crece. Sí. Entonces, estando hidratada, pueden ser entre 2 a 4 cucharadas y la idea es consumir unas 4 cucharadas, harto volumen. Lo mismo pasa con el tofu. Una porción aproximadamente es una taza y dependiendo de... Hoy se me está acabando la batería.
dependiendo de la cantidad que tú requieres individualmente, insisto, porque todo es individual, puedes necesitar 1 taza, 2 tazas o 3 tazas por vez de tofu. Ahí Mm. sí estamos cargando. Te quedó la cosita del... ahí, ahí está perfecto. Ya. Em, María Isabel, estoy leyendo comentarios de bien atrás. María Isabel dice, es cierto, yo dejé bebidas y ahora si las pruebo me provocan rechazo. Mario Lecaros, Sí, hola Mario, siempre se conecta con nosotros, dice muy interesante y vaya que sabe ella. Totalmente de acuerdo yo. gracias. Bueno. Laura sabe. Tere dice, ¿qué pasa si me da alergia a los suplementos de vitaminas B12? ¿Cómo los puedo reemplazar si soy vegetariana? Mm, No ya, ahí sabía hay yo que que ver, existía... Existe alergia ahí también hay al que B12. ver. Sí, yo no, jamás he visto a alguien que presente una alergia a la vitamina B12. Ahora, habría que ver qué te causó la alergia. Si el suplemento, si los excipientes, porque en general todo lo que viene en formato de medicamento, viene con algún excipiente que son los ingredientes que le agregan para que el medicamento tenga la forma que tiene, etcétera. Ujú. Pues que hayas presentado alguna alergia a algún excipiente del suplemento, puede que hayas presentado alergia a algún contaminante del proceso del suplemento, alguna marca en específico, ¿ya? Tienes que evaluar también si es el formato gota, si es el formato oral, si es el formato inyectable, pero tienes que suplementarte, tienes que ver cuál fue el causante y ver en el fondo cuál es la que puedes utilizar, porque no hay Mm. forma de obtener la vitamina B12 a menos de que lo consumas o te lo inyectes, te suplementes. Entonces va a tener que ver ahí, Tere, a qué le La tiene, causa. claro, a qué cosa específica de esa vitamina B12 que Mm. consumió eh, le está provocando Sí, la porque alergia. la alergia a la vitamina B12 ¿Tú no has no visto? es fisiológicamente posible. Ya, claro, tiene que haber sido algún... Algo mm, de lo que haya consumido esa vez. Tienes que analizar en qué momento presentaste la alergia, con qué suplemento. Y ahí ver qué tenía ese suplemento para poder ver en el fondo a qué presentaste la alergia. Mario Lecaros dice, todo eso hace mi señora, el pan integral con masa madre. Estoy leyendo comentario y Excelente. pregunta. Oye, he escuchado harto lo de la masa madre. No lo entiendo bien, pero he visto hartos como negocios de veganos que dice masa madre. O La masa emprendimientos. madre Ujú. es una fermentación extendida de, de cualquier masa, de cualquier harina en el fondo. Y la gracia es que no le agregan levaduras de forma adicional. Hay que tener en cuenta que las levaduras, por lo demás, son artificiales, son creadas. Por lo tanto, en general, no es bueno consumir levaduras añadidas a las preparaciones. Pero la propiedad principal de la masa madre es que hacer una fermentación muy extendida, estamos hablando de fermentación aproximada de 8 días, en la cual tú dejas la masa ahí reposar y fermentar. Las bacterias que se producen en este proceso de fermentación se alimentan del gluten. Por lo tanto, puedes obtener un consumo de pan que tiene una alta calidad porque tiene una menor concentración de gluten, por lo tanto puedes presentar menor sintomatología como las personas que se hinchan cuando consumen gluten. Ujú. Puede que el pan de masa madre no te cause ese problema y además obtienes todos los beneficios derivados de un producto fermentado, que es que la absorción de nutrientes es mayor, tiene una mayor concentración de, por ejemplo, proteínas, de ciertas vitaminas, también tiene más presencia de ciertos antioxidantes, por lo tanto es un súper buen producto. Ojalá todos consumieran pan de masa madre, pero ojo, es súper importante este detalle. El pan se puede hacer 100% de masa madre o hay panes que los mezclan con masa normal y masa madre. Entonces hay pan que es 100% masa madre, hay pan, por ejemplo, que es 30,
60%. Hay un pan en el mercado que dice masa madre y tiene 3% de masa madre. Uy, nada. 3. O sea, es un feroz engaño. Pobre. Entonces pobre, tienen que preocuparse de cuánto porcentaje de masa madre contiene el pan. Y en ese producto X aparecen como en la descripción, si lo buscas ahí, dice que es un 3%. Aparece en Aparece los bien calladito. ingredientes. Ya. Entonces hay que fijarse, siempre que uno compre productos, ver qué es lo Sí, que en contiene. general lo ideal sería que todos se acostumbraran a leer los ingredientes de los alimentos, o sea, de los productos, porque hay algunos productos que no merecen ser llamados alimentos. ¿Por qué? Porque los ingredientes están puestos en orden decreciente. Esto quiere decir que el primer ingrediente es el que está en mayor concentración en todo el producto, ¿ya? Y después los que siguen van en menor concentración. La idea es que cuando tú compres o elijas un producto, sea el que tenga la menor cantidad de ingredientes, porque mientras menos ingredientes tiene, menos procesado es. Por lo tanto, más saludable es. Buenísimos los datos que nos estás dando, Lau. Así Tips que imagínense, si importantes. todo esto lo están dando gratis, Lau, imagínense cómo es la consulta pagada. Me demoro El, 1 hora y media en la evaluación. Oye, eso quería preguntarte yo antes de seguir con las comentarios y las preguntas que está haciendo la gente en el chat. ¿Mm? ¿Cómo es una consulta contigo? Yo te contacto, ¿cierto? Puede ser a distancia, ¿verdad? ¿Se puede hacer 100% a Sí, distancia? Ya. en este momento estoy con atención 100% online porque estoy en Punta Arenas y por, bueno, condiciones coronavirus, pandemia, estoy 100% online. La única desventaja de eso es que no puedo hacer la antropometría yo, pero lo que hago es que en la videollamada les digo y los voy indicando dónde poner la cinta, etcétera. Ujú. Pero eso sería como la única diferencia. En general, yo no me enfoco en el peso. Eh, Obviamente pido el peso para hacer el cálculo de requerimientos, pero al trabajar en psiconutrición, lo que nos enfocamos es en el fondo que cambies tus estilos de vida, que cambies la forma en cómo aprecias y cómo ves los alimentos, la forma en cómo ves tu alimentación y la relación contigo mismo y con tu cuerpo y como consecuencia tu cuerpo cambia, como consecuencia bajas de peso, como consecuencia se modifica la composición corporal. Eh, y cuando estoy haciendo la evaluación, pregunto esto mismo: ¿cómo naciste? ¿Parto normal, cesárea? ¿Con quién vives? Si tienes perro, gato. ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué estudiaste? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te levantas? Obviamente si consumes sustancias, cuáles, cómo, cuánto. Pregunto en relación a familia, pregunto en cuanto a enfermedades, si tienes diagnósticos, en cuanto a pesos históricos, a enfermedades que has tenido, cirugías, obviamente en cuanto a alimentación, todo Se lo que pregunta todo, comes, a todo, qué todo hora, lo... todo, yo Todo indago es hasta en lo más importante. mínimo. Sí, es que todo es importante, todo es importante. Y en psiconutrición se trabaja con dos herramientas, que estas ya van de tarea porque obviamente no se puede ver todo en la evaluación, que es la historia del peso y la historia de las enfermedades. La historia de las enfermedades se ocupa porque en general las enfermedades no son a la ligera, no vienen en cualquier momento. Las enfermedades vienen a expresar en el fondo algo que nosotros no queremos ver Mm. y que tiene mucho que ver con que muchas veces presentamos el peso más alto y más bajo de nuestra vida en las enfermedades más importantes. Por lo tanto, acá se pueden cruzar las dos herramientas y poder identificar cuáles son las causas de tu sobrepeso, de tu obesidad o de los problemas alimentarios que tengas. También tengo muy frecuentemente pacientes que vienen porque han tenido anorexia o han sido víctimas de un abuso, porque todo tiene que ver con
cómo tú transformas tu cuerpo, en el fondo, cómo tu cuerpo se transforma ante la situación que hayas vivido. Lamentablemente, en el caso de los abusos, las personas suelen aumentar de peso por varias Mm, cosas. Obviamente no todo es general, pero en general, si podemos resumir un poquito, es por defenderse, porque mm, necesito más tamaño, más peso, más cuerpo para poder defenderme de esta situación, o porque en el caso de las mujeres me hago menos llamativa atractiva, si claro. subo de peso. Además que también tenemos que pensar que la grasa, el concepto tejido adiposo tiene que ver, la primera función es defensa, defensa contra los golpes, defensa contra los cambios de temperatura, etcétera. Entonces, en general se puede trabajar muchísimo con todo este tipo de herramientas y por eso pregunto, pregunto de todo Mm, y muchas veces descubrimos cosas que son muy bonitas, a veces cosas en lo que trabajo es bastante integral y por eso también es tan largo. sí, porque vamos a recordar, igual como la gente las redes sociales se mete, sale, obviamente hay gente que no está viendo desde el inicio, pero vamos a recordar que Laura es psiconutricionista. Entonces no solamente ve el tema de nutrición, sino que también la parte psicológica, y por eso no estaba hablando también del transgeneracional, esto Mm, del aumento de peso. Claro, pues yo siempre doy el ejemplo del pez globo, ¿cierto? Que cuando el pez globo necesita ahuyentar, se infla, pero es como una forma, se adapta, pero por un momento. Entonces, el ser humano como que tiende o a ponerse feo, te salen espinillas o te salen cosas, o engorda para crear esas capas como de defensa, mm, como su armadura. La piel es la armadura claro, con respecto a lo externo. Bacán, como cuando Lau. los gatos se engrifan así y Claro, aumentan de tamaño, claro. es Sí, como porque parecido, el inconsciente es simbólico, el subconsciente es simbólico. Entonces, exactamente. qué interesante. Genial, muchas gracias, dice Tere. Em, una clase magistral, pone Tere también. Muchas gracias, dice. Gracias, Tere. Muchas El, gracias a ti. ¿Qué examen Ah, ya, acá había una pregunta que se me pasó. Pamela Victoria Contreras Brito pregunta, ¿qué examen se debe realizar para saber cómo está microbiota es o macrobiota? Mi- Macrobiótica puso ella mi- acá. microbiota, Microbiota, la microbiota. microbiota de microbio. Eh, Actualmente en Chile no hay ningún examen que devele cómo está o qué tipo de bacterias tienes en tu microbiota intestinal. En otros países se ocupa la muestra fecal, en donde analizan tus deposiciones y a través del análisis pueden determinar qué tipo de bacterias, qué población tienes en mayor concentración y qué población tienes menos en concentración. Ahora, otra cosa súper importante aclarar, Pamela, es que todas las microbiotas son absolutamente individuales. Es como una huella de, Digital. de identificación digital. Gracias, Eric. Es como una huella digital. Hay, si bien, bacterias que están en mayor concentración en algunos casos y en menor concentración en otros, y también bacterias que están específicamente estudiadas que generan efectos específicos, que es lo que pasa en el caso de los probióticos. Los probióticos son eh, alimentos o medicamentos que están hechos y formulados específicamente para generar un objetivo, ¿ya? Pero eso no quiere decir que esa bacteria se quede permanentemente en tu intestino. La microbiota se va modificando constantemente. También otra cosa súper importante es que la microbiota también depende de la calidad de tus pensamientos y de las emociones que tienes en el cotidiano. ¿Por qué? Porque está el eje y la conexión intestino-cerebro, que es real, es así. De hecho, el nervio vago inerva directamente el cerebro hasta el intestino y por eso todos los procesos y todo lo que pasa en el diario vivir tiene directa relación y directo impacto a nivel digestivo. Es por eso que cuando estás nervioso te vas por el baño, es por eso que cuando tienes un problema de inmediatamente te dan náuseas, porque es así, la conexión es inmediata. Por lo Mm, tanto,
los neurotransmisores que se liberan también, y por lo tanto las bacterias que tienes también tienen directamente relación con cómo vives y cómo enfrentas tu día a día, las emociones que tienes. Pero para responder más específicamente a la pregunta, ¿qué profesional, cualquier profesional que esté más especializado en microbiota o que tenga una visión integral de tratamiento? En general, actualmente la mayoría de los nutricionistas están más interesados en la microbiota por el coronavirus, porque el coronavirus hizo un boom, porque se supo, o los que no sabían empezaron a investigar que tenía directa relación con el estado inmunitario, pero eso ya es un tema antiguo, y tiene que ver con mucho más. Bien, por lo tanto, pues, si quieres saber si tienes una disbiosis o no, es decir, si tus bacterias están bien o no, puedes tratar de identificar tu sintomatología. Si te hinchas, por ejemplo, cuando consumes fibra, cuando consumes legumbres, cuando consumes protos, cuando consumes, no sé, cierto tipo de verduras, si te hinchas o muchos alimentos te causan intolerancias, o si tienes estas inflamaciones, o si tienes infecciones urinarias a repetición, o si tienes estreñimiento, si tienes alteraciones en la consistencia de tus heces fecales, probablemente tengas una disbiosis intestinal. ¿Ya? O sea, Lau, una nutricionista, tú estás capacitada para a través de esa evaluación que haces inicialmente, poder decirle a ella más o menos qué cosa Si podría tiene o ser. no disbiosis Mm. intestinal, sí. Luego de esta evaluación que tú haces, disculpa, porque nunca me he hecho una evaluación con nutricionista. Luego de la evaluación completa, ¿tú sugieres alimentos para lo que quiere lograr la persona? ¿O qué es lo que va pasando ahí? Envía una pauta. Ya. Yo hago una pauta que no la entrego así como en el momento, cuando vas al médico te pasa como la pauta impresa y pone tu nombre. Ujú. No, hago una pauta específica para ti. La hago después de la atención y te la mando a tu correo. Y tú haces esa pauta durante una semana sin que yo te la explique. ¿Por qué? Porque una de las partes más importantes de todo el proceso nutricional es la educación nutricional. Es muy importante que entiendas para qué estás haciendo lo que estás haciendo, para que lo hagas. Porque si es solo un concepto al aire, sin que esté incorporado con relaciones y con resultados a nivel fisiológico, no lo vas a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, tú haces la pauta y me haces todas las dudas que te salieron al intentar hacer la pauta. Y después de esa semana hacemos la educación nutricional, en donde explico por qué te puse lo que puse, por qué los horarios, qué es cada alimento, qué es cada grupo de alimentos, por qué así, bla, 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 bla. Y además tú me dices cómo te fue en esa semana. Si quieres hacer un cambio, si te moriste de hambre o no, o si no, al contrario, no puedes comerte todo lo que te puse. Ya, cosa de hacer los cambios en ese momento y después se hacen los controles mensuales o a menos de que la persona quiera se van haciendo más seguido, pero en general vamos bastante bien con una vez al mes. Ya. Entonces, inicialmente tenemos una evaluación, ¿cierto? El día X, una Uh -huh. evaluación completa donde unos días después tú le entregas una pauta a tu consultante y Sí, la semana siguiente tú vuelves a ver al consultante para poder evaluar sí, cómo va con para hacer ese, la educación. para hacer la educación. Y luego ya se va haciendo un seguimiento que podría Uh ser -huh. mensual o más seguido, ¿sí? Para ir viendo Claro. cómo, Y ir ahí haciendo es como el feedback. cuando se van haciendo las tareas. Ya. Si es que es necesario. Hay personas que no, o que no quieren, porque también hay que abrir la ventana si es que la persona quiere, si no quiere entrar, no se hace ese trabajo en donde analizamos la historia de las enfermedades y posteriormente la historia del peso, pero también hay personas que simplemente quieren modificar hábitos o simplemente quieren pasar a una alimentación plan BAS o X y se hace eso y no se toca nada más a menos de que la persona quiera. Claro. Es un acompañamiento que tú vas a... Es como un coach, ¿o no? Claro,
¿Sí? Claro, no me gusta mucho la palabra coach porque está como muy Manoseada, como que todos son manoseada. coach. Todos son coach, sí, pero claro, es como, por eso Es, me gusta la es un palabra acompañamiento. acompañado, Es un porque es un acompañamiento. acompañamiento. Claro. Sí. Bueno, a ver, veamos. ¿Alguna otra pregunta? Para que le hemos sacado, pero el jugo al Lau. Le hemos sacado el jugo. Y ya La vamos lavo casi por estrujada. casi por las 2 horas. Así que Wow, se ha pasado el tiempo volando. Yo estoy de verdad así como maravillado escuchándote porque es mucha información. Mucha heavy, información y sí, es un universo con universos paralelos, un multiverso. Así tal que, cual. Lau, después te voy a preguntar por interno para poder dejar tus datos, como te comentaba. Siempre después dejamos los datos del charlista, en este caso tú, para Ujú, que puedan Charlista. contactarte quienes quieran trabajar contigo, pues quienes quieran atenderse contigo, ¿ya? Sí, Así claro, que y ahí de voy todas a... formas, si es que no quieren atenderse, si quieren hacerme preguntas puntuales, pero puntuales, por favor, Claro, no, no le también saquen pueden el escribirme, jugo yo como no. ahora nosotros. No tengo ningún problema en responder o Mm, datos de productos o no sé, cualquier duda específica también lo puedo responder por Instagram. No, no hay sí. ningún problema. Nutricionalmente Lau es tu Instagram para que la gente te pueda seguir y te pueda... Y Ay, Lau, algo lo que quieras decir para ir cerrando ya, para no... Porque la Lau le gusta mimir temprano. Ella me dijo ¡Ah! que podía venir a la charla, pero tenía que ser tempranito. Así que... em, Es la- que, es que acá hay una hora más. Sí, pues. ¿Son las 10 allá Eh, en este minuto? Van a ser las 10 de la Así noche. es, van a ser las 10. Ahí lo dejaste Lau para poder fijarlo, a ver. Sí, o sea, ese Ah, es creo que está. el de Facebook, pero el de Instagram, que es el que más ocupo, es como mi medio habitual, es @nutricionalmente lau, Ujú. igual que ese, todo junto. Ya, genial. Eh, Así como palabras concluyentes, eh, O algún la alimentación consejo para que... Eso. Perdón, perdón. es un proceso. Ah, me quitaste la inspiración. No, mentira. La alimentación es un proceso hermoso, hermoso que tiene mucho más que ver con el peso. Así que por favor tratemos de quitarnos los estándares a los cuales hemos estado acostumbrados por años culturalmente y veamos todo el mundo y todo a lo que nos adentramos cuando de verdad nos conocemos, conocemos nuestro cuerpo y conocemos lo que necesitamos. Mm, Así que los invito a abrir esta puerta de indagación, de conocimiento personal, que cuando empiezas y abres un poquito, empiezas a mm. darte cuenta de muchas cosas. Sí, pues además es un tremendo regalo que uno se puede hacer. O sea, cuidarte es amarte. Nosotros somos tan buenos para decir que nos amamos, Exactamente. pero del maquillaje no salimos. O sea, tenemos que aprender a amarnos de verdad y a invertir de verdad en nosotros. Yo hace súper Mm. poquito empecé, como te digo, con el ejercicio y ahora de verdad voy a contactarte para poder hacerme por último mi evaluación porque es súper importante para, yo creo que hasta la piel te cambia todo Todo, cuando te empiezas a alimentar de todo, forma sí. distinta. Así que, bueno, dejen sus corazones ahí o sus comentarios para Lau, que Lau también está con su computadora ahí para agradecerle. Lau, te agradezco haber estado el día de hoy con nosotros. Vamos a dejar esta entrevista en YouTube, ya, para seguirla compartiendo, Excelente. porque de verdad está buenísima para marcarla y compartirla mucho, mucho, mucho. Así que los amigos de Facebook también van a poder compartirla y después el link de YouTube para que lo puedan ir compartiendo. Sigan a Lau porque de verdad que siempre está dando consejos, está dando buenos datos. eh, Ambientalista. Oye, la Lau las tiene todas. Así que, Lau, te agradezco muchísimo de verdad. Nuevamente, no es por ser patero, pero de verdad yo siempre invitamos a los mejores
Y yo cuando hablé contigo te dije, me encanta, yo de verdad te sigo en el Instagram y estoy siempre viendo los videos. Gracias, Así que dice María gracias. Isabel, muchísimas gracias, ha estado muy interesante, buenísima. Nutrición Insta. ¿Ya? Así que, bueno, muchas gracias de parte de toda la comunidad Lau. Gracias a Vamos a ti, entregarte el Eric. dato después. Y, y nada, pues nos estamos viendo. Te voy a contactar para poder hacerte mis preguntas. ¿Ya? Un besito grande. Que Excelente. descanses. Muchas Chao, gracias. chao. Tú también. Chao.